Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una clase más para el programa de producción intelectual y literaria. El producción intelectual y el programa este de producción intelectual y literaria no solamente tiene como objetivo darte los 3 puntos vitalicios. Vamos a recordar algunas cosas que son fundamentales al momento de escribir. Y en este caso estamos hablando de la parte de la ortografía, entendiéndose que la ortografía es el arte de escribir derecho y por qué es muy importante a la vez. Entonces, comencemos. La ortografía tiene como finalidad enseñarnos pautas muy específicas para poder escribir. Y hoy vamos a trabajar con el guión y la raya, nuestros bellos amigos que son signos ortográficos que ahora vamos a saber para qué se utilizan. Antes vamos a ver un poco esta diferencia porque está el guión que al momento de ocupar la inteligencia artificial vamos a darnos cuenta que ocupamos un signo en el caso del guión parecido al signo menos. De ahí tenemos un poquitito más largo que es el guión, de ahí más largo que es la raya, y está el guión bajo. Cuando hacemos alguna dirección o cuando vamos a escribir algunas cosas. En el caso del inglés, por ejemplo, se ocupa mucho el guión bajo, pero no es tanto en el español, pero sí se puede ocupar en las direcciones de correo electrónico. Entonces, ¿te has fijado cómo se escriben las palabras compuestas? Por ejemplo, tenemos anteojo, balón, pie, boca, calle. Por lo menos en mi país, el tajador es una palabra compuesta que se llama sacapuntas. ¿Cómo solemos separar las palabras en sílabas? Vamos a hacer un pequeño juego, una dinámica. Mm, cooperar. Estoy separando en sílabas, pero si lo estamos diciendo ahorita, no sabremos cómo las estamos separando. Y ahorita ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Has leído alguna obra donde los diálogos tengan este tipo de signos? Los docentes tenemos que estar leyendo todo el tiempo, entonces estamos hablando del guión y la raya específicamente. Y estos signos de puntuación se parecen mucho, por ende tienden a confundirse. Y vamos a ver cuál es su diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a conocer un poquito sobre estos elementos y van a disculpar aquí un poquito de estimulación visual, pero es para distraer un poquito la atención también. Me van a disculpar la muletilla. Entonces, el guión es un signo de puntuación más corto que se utiliza para unir palabras o separar sílabas. El guión tiene su raíz en la escritura antigua y en la tipografía medieval, aunque es más conocido en esta última por su uso en unir palabras compuestas o dividir en sílabas los manuscritos medievales. Fíjense una cosa, cuando nosotros escribimos y se nos acaba el papel, ponemos un guión para separar la palabra. Entonces, como todos los signos de puntuación, tanto el guión como la raya se estandarizaron y se convirtieron en una herramienta esencial en la tipografía. ¿Qué es la tipografía? O sea, estamos hablando del tipo de escritura. A diferencia del guión, la raya nace para marcar interrupciones o comentarios en los textos. Luego fue evolucionando hasta consolidarse en un elemento clave en la escritura, especialmente en la literatura, y más específicamente para insertar comentarios, marcar diálogos y realizar interrupciones en el discurso. Ya lo vamos a ver en diferentes ejemplos. Entonces, ¿qué sucede? Ocupamos nosotros el guión al separar sílabas. Ya lo vamos a ver en las reglas. Ocupamos el guión para unir palabras. Tenemos balón, pie, balón, mano, ante, ojo, boca, calle.
saca puntas. O sea, son palabras compuestas, son dos sustantivos que van unidos. Y para eso ocupamos una, eh, un guión. Hay otras palabras compuestas que no necesitan guión, por ejemplo, cosmovisión, eh, cosmología, cosmogonía y cosas, términos así más o menos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el guión? Es un signo ortográfico que se representa con una línea horizontal, o sea, este chiquitín. El otro es la raya es un poco más grande, es un poco más larga. Como lo estamos viendo. Entonces, nuestros amigos la raya en los diálogos, aparte también en los dibujos ocupamos este tipo de globitos para marcar cuando están hablando o cuando está pensando. Pero eso es cuando hay ilustraciones, no necesariamente en el texto. Entonces, ¿cuándo usamos el guión? Para indicar un rango, como rango de números, fechas o valores. Por ejemplo, de las páginas de la 10 a la 20. O sea, no vas a marcar del 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta el 20. No, pones ahí del 10-20, porque es hasta dónde vas a llegar. Así. De la 3 a la 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es hasta donde vas a llegar. Para la división de una palabra al final de una línea, cuando la palabra completa no cabe en ella. Por ejemplo, mi hermana no pudo terminar el curso de lenguaje para unir palabras compuestas. Mi hermano es experto jugador de balonmano para formar adjetivos compuestos. Él es un chico de alto rendimiento. Ella tiene bajo aprendizaje en nombres y apellidos compuestos. Mario Josué López Davids. Cuéntame ustedes si conocen algún apellido así medio raro que sea un tantito pituco que, que uno pueda relacionar. Otro uso para separar las palabras en sílabas. Por ejemplo, casa, laringólogo. Una de las palabras polisílabas que tenemos. Otorrinolaringólogo. Nonosílabo. Imagínense. Entonces, bueno, aquí tenemos algo bien, otros ejemplos, por ejemplo, que tenemos acá, que el guión tiene como objetivo separar las palabras al final del renglón. O sea, señalar que una palabra continúa en el renglón siguiente cuando nos ha faltado espacio. La unión de dos nombres propios. Guerra franco-prusiana. La guerra Perú-Chile. Aquí ocupamos el guión en este caso. O sea, será necesaria la unión de dos nombres propios. Ejemplo, la guerra franco-prusiana. La guerra eh, anglosajona. Para introducir prefijos es necesario cuando no existe una palabra determinada, sino que se está construyendo en ese mismo momento. Ejemplo, pro aborto, antisocial. Y bueno, el guión en este caso no está... en el caso del guión,
podemos ocupar el guión largo como introducción de diálogos. Y ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Aquí nuestro amiguito está escribiendo y atrás tiene las figuras geométricas, pero está bonito el dibujito, está bonito el amiguito. Entonces, ¿qué es la raya? Uy, uy, uy. Es un signo de puntuación más largo que el guión. Principalmente sirve para insertar comentarios o intervenciones en una oración. Hay un detalle muy importante. El guión también no solamente es un signo ortográfico, sino que también es un sustantivo. Y este es como sustantivo, es la forma en que hablamos nosotros, en que creamos ya sea una sesión de clases, es un guión. ¿Por qué? Porque es una pauta para nosotros, o en el teatro, que también para interpretar un personaje y contar una historia, se necesita un guión. Entonces, como sustantivo es una guía, una pauta, pero como signo ortográfico es, ¿cómo se llama? Es una pequeña línea que nos sirve para separar palabras en sílabas o para unir palabras compuestas. En el caso de la raya, por ejemplo, nos sirve para indicar un diálogo. Por ejemplo, ¿cómo estás?, preguntó Ana. Yo estoy muy bien, gracias. Ya. Por ejemplo, para indicar una interrupción o cambio abrupto en el discurso. Los resultados fueron desastrosos, al menos para algunos. Para indicar alguna enumeración o explicación adicional. Los ingredientes principales son, orden de importancia, en este caso la raya está sustituyendo el paréntesis. La harina, el azúcar, la mantequilla. Vaya, veámoslo en la raya, en un diálogo. Abuelo, ¿me dejas tus gafas?, preguntó Carlos. ¿Para qué las quieres?, respondió el abuelo. Para disfrazarme, contestó Carlos. O, en este caso. Pero como les iba diciendo, al final me decidí a llamarla. Primero contestó la criada, luego su padre, al final se puso ella. Sally, le dije, ¿sí? ¿Quién es?, preguntó. Qué falsa era la tía. Sabía perfectamente que era yo porque acababa de decírselo su padre. Holden Caulfield, ¿cómo estás tú? Hola, Holden. Muy bien, ¿y tú? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Crea un diálogo de tus alumnos usando la raya. Guíate de las reglas. Y dos, crea actividades propias usando las reglas que se te han presentado. Esto es para trabajar con tus alumnos. Todo esto es más para trabajar con tus alumnos. Eh, Espero que esta información, esta pequeña clase te sirva bastante. Y aunque esperábamos que tardara un poquito, pues realmente tenemos mucho que aprender. Espero que esto les sirva un poco, y no un poco, sino que bastante. Y a seguir trabajando, a seguir ejercitándonos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.